Sergio Andrés Montesino. Mi nombre es Leonardo Cristancho. Buen día a todos. El día de hoy hablaremos sobre la composición fotográfica y sus 13 reglas, lo cual lo vamos a ver en el siguiente video. En fotografía, la composición juega un papel o un rol muy importante, debido a que es la forma en la cual se ordenan todos los objetos dentro de un escenario o un encuadre. Y gracias a esto, efectivamente, todos estos elementos quedan visibles dentro de nuestra fotografía. La perspectiva, el horizonte, la diagonal, la imagen horizontal, la imagen vertical, el centro de interés, el fondo, el contraste, el equilibrio son elementos a tener en cuenta a la hora de componer un cuadro. Estos conceptos vienen originalmente destacados desde la pintura. La composición de una fotografía es un arte y como tal no existen reglas ni limitaciones que hagan que una determinada composición sea mejor que otra. Para trabajar estos elementos que modelan y transmiten mensajes en este lenguaje visual, el fotógrafo tiene a su disposición 5 múltiples herramientas que vamos a describir a continuación. Encuadre del motivo y su entorno, colocación de los objetos dentro del encuadre, enfoque total o selectivo, perspectiva y ángulo de la forma, iluminación de la escena. Algunos elementos con los que se puede jugar en la composición fotográfica son la atracción de la atención hacia el centro de interés, el motivo de la imagen, la textura y las sensaciones de tacto que pueden evocar la imagen, la forma y el volumen de los objetos, así como las sensaciones de profundidad de estos en la escena, el contraste como elemento de atracción y resalte, contraste en el tono y el tema y los motivos, la fuerza del color o su ausencia. La primera regla de la composición fotográfica se define como identifica el centro de interés. Cada fotografía tiene o debería tener un centro de interés, como de qué es la foto, qué tipo de fotografía es, dónde se tomó. Debería ser obvio que cualquier persona que mire esta fotografía sepa en dónde fue tomada, y esto es lo que lo hace denominar centro de interés. Aunque se denomine centro de interés, no tiene nada que ver con que nuestra imagen tenga que estar en la parte central, obviamente de que nuestra imagen tiene que ser un objeto en específico que sea el que ocupa el mayor espacio de la composición. Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente tenemos que decidir antes de tomar la fotografía cuál va a ser nuestro centro de interés, ya que así va a quedar mejor nuestra composición fotográfica. Un ejemplo claro que identifica el centro de interés lo podemos ver en esta imagen, ya que, como se pueden dar cuenta, hay un perro que está corriendo y el centro de interés es este animal, ya que se encuentra dentro de la composición y se encuentra como un punto fuerte respectivamente en la regla de los tercios. La segunda regla de la composición fotográfica es rellena el encuadre. Esta básicamente consiste en que cuando queremos resaltar un objeto, solo debemos enfocarnos en él y no en otros objetos que salgan en la imagen. Hay veces que nosotros tomamos una foto y ponemos muchos objetos en ella y no resaltamos el objeto principal y no llegamos a expresar lo que quiere la imagen. Un ejemplo claro de esta regla es, por ejemplo, cuando estamos en un parque y queremos resaltar una estatua y esta la ponemos en primer plano para que sea y el fallo de esta composición sería que no quedara en primer plano la estatua, sino gente que esté tomando la fotografía cerca o que esté detrás de ella. La tercera regla de la composición fotográfica es apóyate en las líneas. Esta regla describe un conjunto de líneas horizontales, verticales y diagonales que apoyan el centro de atención del objeto fotografiado. De acuerdo a esas líneas, se puede dar un tipo de perspectiva diferente a la fotografía. Un ejemplo de este tipo de reglas es el siguiente. En esta imagen podemos ver que el objeto centrado es el carro y las líneas horizontales, que son las que indican la velocidad, que pueden indicar la velocidad a la que va el carro en ese momento. La cuarta regla de la composición fotográfica, trabaja el flujo.
Después de las líneas podemos tratar el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte hacia otra de la fotografía. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. Como vemos en la siguiente imagen, el flujo crea la ilusión de movimiento. Las líneas diagonales se consideran generalmente más dinámicas, mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más estáticas. Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías. La quinta regla de la composición fotográfica es: juega con la dirección. La dirección es similar al flujo, también crea la ilusión de movimiento. Si hay alguna fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. La dirección en fotografía se puede tomar desde diferentes maneras. Una figura a punto de cruzar una calle nos puede transmitir movimiento, aunque nos demos cuenta que la imagen esté congelada debido a la fotografía y los brazos, las piernas y todo el cuerpo se encuentran quietos, pero obviamente podemos imaginarla un segundo antes cómo ha caminado por la acera y cómo ha hecho la función de caminar por la calle. En la cual nos podemos dar cuenta que aparece una señora y solamente sin observar el rostro por la prenda que lleva nos podemos dar cuenta que es una señora y estaba caminando de derecha a izquierda. Nos podemos dar cuenta que se está desplazando hacia la izquierda debido a que nos da como una sensación de movimiento en la cual ella se está desplazando por la acera. La regla número 6 de la composición fotográfica son los elementos repetidos. Son en sí un grupo de elementos que entran en composición y sirven como sentido de orientación en la fotografía y se nos define un sentimiento de compañerismo o de unión. Por ejemplo, en la siguiente foto que estamos viendo, vemos una bandada de pájaros que nos dan el sentimiento de unión y de compañerismo, y estos van hacia una dirección. La séptima regla de la composición fotográfica nos define la importancia de los colores. Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos. Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que los rojos son más temperamentales. Algo importante por decir es que el color tiene una importancia determinante en la composición. En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. El contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de nuestra foto. En la siguiente imagen podemos ver reflejado la importancia de los colores. En la imagen, en la parte superior, el color del cielo representa un color tranquilo y el sol con su color rojo o naranja representa un color temperamental. La octava regla de la composición fotográfica nos habla que los elementos dentro de una composición son de vital importancia para poder resaltar la expresión de la fotografía. Cuando una fotografía consta de un elemento dentro de la composición fotográfica, esta se define como una fotografía que expresa soledad. Ahora, con dos elementos la composición se consideraría un poco equilibrada, pero ya con 4 elementos notaríamos que la composición estaría sobrecargada de elementos y existirían diferentes puntos de interés. Como vemos en la siguiente fotografía, la composición fotográfica está compuesta por 3 grupos de interés, que son las 3 goticas que aparecen en la rama. Bueno, esto lo hace ver una fotografía equilibrada, ya que a la composición ni le hace falta ni le sobran elementos. La novena regla de la composición fotográfica es la regla de los tercios. Quizás la regla de los tercios es una de las reglas un tanto importante en fotografía, debido a que con esta podemos situar a nuestro objeto y podemos tener una mejor composición. Nos damos cuenta que la regla de los tercios la tiene cualquier tipo de cámara fotográfica y es lo siguiente: existen 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, en las cuales nos forman 9 cuadros que se encuentran distribuidos totalmente dentro de la pantalla de nuestra cámara. Estos 9 cuadros nos ayudan perfectamente a encuadrar nuestra fotografía y por ende estos 9 cuadros nos forman 4 puntos que serían nuestros puntos fuertes. Esos puntos fuertes o puntos de interés será donde podremos situar nuestro objeto o nuestra silueta o nuestro personaje, y en estos puntos fuertes, si ubicamos cualquier tipo de objeto, sería nuestro objeto de interés y obviamente nuestra fotografía tendría
un mejor tipo de significado. Como ejemplo de la regla de los tercios, podemos tomar esta fotografía. Esta fotografía es una mariquita. La primera impresión que tiene una persona al ver esta fotografía es obviamente el insecto que se encuentra dentro de la composición. Esto es debido a que este insecto se encuentra en este punto fuerte, ¿ok? Debido a que el insecto se encuentra en este punto fuerte, obviamente va a hacer que el insecto tenga un poco más de importancia en la fotografía y por ende sea un punto de interés más en esta composición. La 10ª regla en la composición fotográfica es espacio negativo. Esta regla se implementa básicamente en la fotografía de blanco y negro. Lo que intenta esta regla es expresar soledad, aislamiento y calma dentro de la composición. Está relacionada con la segunda regla de la composición fotográfica. El vacío intenta expresar algún sentimiento, pues ya como había mencionado, aislamiento, calma o soledad. Un ejemplo claro de esta regla es la siguiente foto. En esta podemos ver que el sujeto está en un lado de la composición fotográfica y en el otro hay un espacio vacío. Y el sentimiento que expresa esta imagen es de soledad o de tranquilidad. La regla número 11 de la composición fotográfica nos habla de 3 dimensiones, frente y fondo. En una fotografía lo clave es la profundidad de campo y el fondo, donde la profundidad de campo es nuestra imagen nítida y nuestro fondo es el elemento clave dentro de la fotografía, porque aísla la profundidad de campo de los demás elementos restantes de la composición. En la siguiente fotografía podemos ver ejemplificado la regla número 11. En el ejemplo existe una ardilla y un fondo que es la naturaleza. La ardilla representa nuestra profundidad de campo y la naturaleza, gracias a un diafragma muy abierto, entra más la luz y como resultado el fondo se ve más difuminado. La regla número 2, el enmarcado natural. Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto. Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como las puertas, las ventanas o los puentes. Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista, y este es el caso de las señales de tránsito. Como observamos en esta fotografía, las ramas y los árboles nos dan primeramente un sentido de naturalidad, y segundo, respecto al encuadre que se hizo en esta foto, podemos apreciar que esta nos da un sentido de orientación visual. La última regla de la composición fotográfica es la número 13 y se define como la curva en S. ¿Qué es la curva en S? Es un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado obviamente con la sensualidad. También transmite movimiento y ayuda a conducir la mirada por donde va. En la vida cotidiana encontramos muchos recursos o muchos ejemplos en los cuales podemos aplicar las curvas en S en nuestras fotografías. Nos podemos dar cuenta, un ejemplo sería las carreteras, los caminos, el curso de un río, etc. Son elementos visuales pero muy potentes que dan un interés a la fotografía. Ahora, un ejemplo podría ser esta pista. Nos damos cuenta que en esta pista existe una curva en forma de S. Y nosotros cuando vemos esta fotografía la vemos desde el inicio y obviamente doblamos nuestra mirada en forma de S porque eso es lo que nos está transmitiendo esta fotografía. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido sobre la composición fotográfica y sus 13 reglas. Nos vemos en una próxima ocasión.